Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar, pues de un nuevo criterio, de una nueva interpretación que ha hecho la Seguridad Social para no tener que pagar cese de actividad a la hostelería que por ley ha tenido que cerrar sus negocios. Pero también he de deciros que gracias a la presión de todas las asociaciones y los colectivos, pues hemos conseguido que la Seguridad Social cambie el criterio y se ajuste a lo que se llama el espíritu de la ley, aunque realmente la ley no termina de dejar el tema claro. Y es que, amigos, esto no es nuevo y, pues desde aquí pedirle a nuestros representantes que van a tener que dedicar más tiempo a revisar todos esos acuerdos a los que se llega. Y es que está claro que el espíritu de una ley, de una medida, pues parece ser que lo tienen claras las partes, pero una vez que eso se plasma en papel, una vez que eso se publica en el BOE o que se dan las instrucciones a las administraciones correspondientes, pues lo que no está escrito desaparece y ese espíritu se pierde. Y eso nos ha pasado en numerosas ocasiones. Os voy a recordar cuando hablábamos con el representante de los autónomos, hablando de esas nuevas medidas que se habían tomado con el cese de actividad. Por aquí os lo voy a dejar, con el señor Abad. Hablábamos de precisamente esos problemas que había generado el espíritu de la ley, que hablaba de una reducción en los ingresos netos. Él decía que ese era el espíritu de la ley, pero la ley escrita decía la facturación y finalmente, repito, por aquí os lo dejo, y finalmente fue eso lo que se hizo. 75% de reducción sobre facturación, no sobre ingresos netos. Pues esto ha venido pasando en toda esta pandemia. Se crea legislación, los interlocutores venden las medidas con un espíritu X. Después eso se pone negro sobre blanco, se publica en el BOE y las administraciones toman las medidas que consideran en función de lo que está escrito en la ley. Y muchas veces, como bien dicen ellos, no es el espíritu de la ley. Como os decía, eso pasó con el cese de actividad y ahora claramente ha vuelto a pasar con el cese de actividad para todos esos hosteleros que se veían obligados a cerrar por esos mandatos de las comunidades autónomas. Y pues cuando iban a pedir el cese de actividad, les decía la Seguridad Social que no tenían derecho a ello y ahora os cuento por qué. ¿Y por qué se denegaban esos ceses de actividad? Pues porque las comunidades autónomas han prohibido la actividad, han prohibido utilizar los locales para esa actividad, pero han dejado abierta la puerta a la recogida para llevar y a la entrega a domicilio. Entonces, en eso se agarra la Seguridad Social para denegar todas esas solicitudes de cese de actividad. Claro, cuando saltó la noticia, pues todos nos pusimos rápidamente a trabajar para intentar solucionar este problema, un problema de interpretación de la Seguridad Social, que, pues cogiendo la ley, efectivamente no era un cierre absoluto de la actividad, con lo que ese cese de actividad por actividad cerrada, pues no se admitía y, claro, se ha provocado muchísimos rechazos de cese de actividad. Las asociaciones y todo el colectivo se puso a trabajar y, pues se ha presionado a la Seguridad Social, se ha presionado a todo el mundo con el argumento claro de ese no es el espíritu de lo que se firmó. Pero podían haber pasado dos cosas. Ese no es el espíritu, pero es lo que está firmado, con lo que no hay nada más que hacer. O como ha pasado en este caso, que pues yo entiendo que por esa presión que entre todos hemos ejercido, pues se ha dicho, oye, venga, pues vamos a admitir este cese de actividad porque realmente esas actividades han sido prohibidas, han sido cerradas por ley. Se ha dejado esa pequeña posibilidad de recoger en el local o de enviar a domicilio, pero realmente lo que has hecho es prohibir la actividad principal del negocio, que es tener un bar abierto y atender a tus clientes que vienen. Si tu actividad principal era la entrega a domicilio, pues no has tenido ningún problema ni te han cerrado ninguna actividad. Pero eso normalmente no es lo que ha pasado en la hostelería en todas esas provincias y comunidades donde se ha cerrado la actividad. ¿Y cómo se ha solucionado? Pues se ha solucionado teniendo que presentar a las mutuas una declaración jurada en la que, una declaración responsable en la que se dice
que ese negocio que por ley tiene cerrada la actividad, menos el envío a domicilio y la recogida en el local, no va a ejercer esa actividad. Así que tenemos que declarar que no vamos a ejercer esa actividad para poder tener acceso al cese de actividad por cierre de actividad. Y bueno, pues si no hacemos esta declaración, podremos intentar el cese de actividad por limitación, pero siempre y cuando podamos justificar que hemos perdido el 75% de la facturación que se ha reducido. Con lo que, bueno, tenemos esas dos opciones. ¿Importante la solución? Sí, porque es cierto que hay muchísimos restaurantes, muchísimos locales de hostelería que directamente no pueden servir a domicilio y bueno, pues que tienen que cerrar. Y claro, pues que directamente se les deniegue solo por la posibilidad que deja abierta la ley o la restricción de poder hacer esa actividad, pues no tiene mucho sentido. Es como si, imaginaos que prohibimos las tiendas y decimos, oye, pues pero no te vamos a dar el cese de actividad porque podrías vender por Internet. Sí, podría vender por Internet, pero no es mi actividad principal. Bueno, pues ahora, haciendo esa declaración responsable, esa declaración jurada de que no vamos a realizar esa entrega a domicilio, que no vamos a dar comidas o servicio a recoger en el local, pues podremos acceder directamente a ese cese de actividad por eliminación, por cierre de nuestra actividad. Así que ya sabéis, amigos autónomos de la hostelería, si en vuestra comunidad, en vuestra provincia, en vuestro municipio han cerrado por ley vuestra actividad de hostelería, tendréis que ir a la Mutua, pedir este cese de actividad por desaparición de la actividad, por prohibición de la actividad. Eso sí, tendréis que hacer una declaración responsable en la que digáis que no vais a hacer entrega a domicilio y que no vais a, bueno, pues a ofrecer vuestros servicios viniendo simplemente a recoger al local. Si hacéis esto, pues tendréis directamente ese cese de actividad por supresión de la actividad. Y bueno, pues si queréis hacer esa posibilidad de envío a domicilio o recogida en el local, pues que sepáis que el cese de actividad al que os tenéis que acoger es al de limitación, en el que, por supuesto, tendréis que demostrar que habéis tenido un 75% de reducción en la facturación. Así que, amigos, volvemos al problema principal. Las cosas tienen que quedar muy claras en estos acuerdos por escrito, porque luego lo tiene que interpretar un técnico que lo tiene que aplicar y, bueno, pues al final, lógicamente, aplica la medida pues de la mejor manera posible, en este caso, para quien la tiene que aplicar, que es la administración, ¿no? Y bueno, pues se nos producen estos problemas que no tienen sentido, porque está claro que la idea de la ley es que si te obligan a cerrar, pues tengas derecho al cese de actividad, pero claro, como justo hemos dejado abierta la posibilidad de, pues alguien se la, como dicen por ahí, se la ha cogido con papel de fumar y ha puesto en grave peligro y asustado a muchísimos autónomos del sector de la hostelería que han visto cómo les rechazaban directamente esas peticiones de cese de actividad por cierre de actividad. Así que, bueno, son buenas noticias porque está solucionado, pero creo que era importante que conocierais el problema porque nos dice mucho de cómo están funcionando las cosas y, bueno, pues al final que cada uno barre para casa y que busca sus propios intereses. Así que nosotros, el colectivo, cuando firmemos esos acuerdos tenemos que dejarlo muy claro por escrito, tiene que estar meridianamente claro, sin posibilidad de interpretación, porque si hay posibilidad de interpretación, como estamos viendo, se va a interpretar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado interesante, un problema pero que ya lo hemos solucionado, así que bueno, son buenas noticias. Y bueno, pues que si estáis en el sector de la hostelería ya sabéis que tenéis que hacer esa declaración jurada de que no vais a hacer entrega a domicilio o que no vais a utilizar el local para comida para llevar. Fuera de eso, pues tendréis derecho a esa prestación. Eso sí, que quede clarísimo, el que piense que con el cese de actividad, esos 660 euros, hemos solucionado el problema de la hostelería o de ese autónomo que tiene un restaurante o que tiene una cafetería, pues demuestra que no entendemos absolutamente nada de cómo funciona esto. Pero bueno, al menos tenemos esa ayuda que nos permita, pues lo más básico, comer ese mes y bueno, sobrevivir hasta que veamos cómo evoluciona todo esto. Os voy a pedir que hagáis algo gratuito, que a nosotros nos va a ayudar muchísimo, y es
bueno, que os suscribáis a este canal del emprendimiento y que si, bueno, lo que queréis es seguir informados con todas estas medidas que se toman en el COVID y cómo va esta recuperación económica que todavía pues prácticamente no ha empezado porque no se han tomado medidas, aquí tenéis nuestra lista de reproducciones sobre el COVID. Adiós, adiós.